Buenas tardes, sean todos, todas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro que tenemos en nuestro ciclo de conversatorios Paz, Derechos Humanos y Territorios. Un esfuerzo conjunto entre varias instituciones, pero sobre todo sujetos que están convencidos de que la paz es un principio ético latinoamericano de lucha, de defensa de los territorios, de defensa del medio ambiente y defensa del agua, la vida y las comunidades. Es un espacio para pensarnos como pueblos. Hoy trabajaremos el tema de la educación rural en Latinoamérica, ver que hay problemas comunes que nos entrelazan y tenemos también soluciones comunes que surgen desde los pueblos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Verónica. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, para todos ustedes, sean bienvenidos a este gran esfuerzo en este interesante espacio de ciclo de conversatorios itinerante, permanente, en donde vamos consolidando cada vez más una visión de la temática de paz, de los derechos humanos, del territorio, pero una visión bien interesante, una visión latinoamericana. Si nosotros hemos afirmado que la paz es el camino, hoy seguros estamos que la paz es el camino, sí, pero un camino en construcción. Muy felices de que desde América Latina lo estemos construyendo. Adelante, a disfrutar este maravilloso conversatorio. Bien, reciban entonces un fraternal saludo a un espacio para el encuentro de saberes que busca fortalecer el ciclo de conversatorios denominado Paz, Derechos Humanos y Territorios, una construcción ética latinoamericana como posibilidad. El objetivo de este ciclo de conversatorios es generar un espacio de discusión y de debate, desde las experiencias de docentes, comunidades, pueblos en resistencia y lucha, que desde sus territorios construyen planes de vida, cuidan la naturaleza, protegen sus comunidades ante las diversas amenazas que les disputan su tranquilidad, permanencia y formas de vida en los distintos rincones de nuestra América Latina, buscando tejer solidaridad latinoamericana desde abajo en la construcción de culturas de paz. Esta iniciativa se hace de realidad gracias a la articulación de voluntades de las siguientes instituciones y grupos que unen fuerzas de manera solidaria y colaborativa. La Red Interuniversitaria por la Paz, REDIPAZ, constituida por el Grupo de Investigación y Editorial Cavilando, el Grupo GISPAD de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, la Dirección de Investigación, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, lo constituyen también la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, la Universidad de Guadalajara, el Gobierno de Guadalajara, la Gran Alianza Convida 20, el Movimiento Católico Mundial por el Clima y el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América, SICSAL. Cada cátedra estaremos ahondando sobre ejes temáticos centrales latinoamericanos, buscando generar insumos que aporten a la movilización de acciones sociales que fortalezcan el concepto de la paz como un imperativo ético, político, identitario de lucha desde los pueblos en América Latina. El espacio de hoy se está transmitiendo por Zoom con los ponentes y con retransmisión por el Facebook de Cavilando. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. A todas y a todos un fraterno, cálido y solidario saludo. Damos inicio entonces a la cátedra del día de hoy denominada Retos de la Educación Rural en América Latina en tiempos de crisis. Contamos con la participación de 3 personas con una trayectoria significativa en el tema, tanto en el plano político, educativo e investigativo. Estas son el profesor Francisco Chávez Catepillan, trabajador social, diplomado en Educación en Derechos Humanos de la Universidad Católica Silva Enríquez, profesor y activista cultural de la isla de Chiloé, de Chile. La profesora Marta Alfonso, segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, en Colombia. Juan José Domínguez Gordillo, profesor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, México. Y Luis Bonilla, de Otras Voces en Educación de Venezuela, el equipo gestor del Congreso Mundial por la Defensa de la Educación Pública. Tenemos entonces un grupo muy especial para aprender y escuchar hoy. Y en la moderación los acompañaré. Mi nombre es Edgar Arias Orozco, soy docente investigador de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. La propuesta de la cátedra se realizará de la siguiente manera.
Cada uno realizará su intervención en un tiempo de 10 minutos y posteriormente abriremos un espacio para las preguntas y comentarios. Para ello, a quienes nos siguen por Facebook, Grupo Cavilando y redes amigas, les pedimos que nos vayan escribiendo sus preguntas y comentarios que serán recogidas y posteriormente formuladas y desarrolladas por nuestros invitados del día de hoy. Al finalizar, le pedimos a los ponentes cerrar con una invitación no mayor de 5 minutos a modo de llamado a la esperanza, señalando aquellas acciones y luchas transformadoras que como pueblos, movimientos sociales, organizaciones y centros de formación debemos afinar en virtud de lograr agendas comunes de cambio real y territorial, que hagan de la construcción de paz como principio ético, político e identitario en América Latina una realidad transformadora. A quienes nos escuchan y siguen, les agradecemos irnos dejando sus preguntas y comentarios en el chat de Facebook del Grupo Cavilando o de las redes amigas. Estas las retomaremos en el momento indicado. Bueno, sin más preámbulos, demos inicio entonces a esta especial cátedra. Quiero iniciar estas intervenciones con el profesor Francisco Chávez Catepillan, ya lo habíamos presentado, trabajador social, diplomado en Educación en Derechos Humanos de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, profesor y activista cultural de la isla de Chiloé, Chile. Bienvenido, profesor Francisco, y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a todos ustedes, un saludo a toda la gente que nos ve y por supuesto a ustedes que nos hacen llegar esta invitación y feliz de poder participar en este encuentro tan importante de esta isla, una isla maravillosa que tenemos nosotros. Voy a buscar la presentación y para que comencemos. A ver, no lo encuentro ahora. No, encuentro, espérenme. Aquí está. ¿Se ve? ¿Se logra ver o no? Sí, ya la vemos. Ya la observamos. Perfecto. Bueno, siempre estos temas de la tecnología como que juegan una mala pasada al final en los momentos, lo teníamos como listo y ya ahí tuvo un poco esto. Bueno, un saludo cariñoso a todos ustedes. Yo soy Francisco Chávez Catepillán, vivo en una isla, un archipiélago. Y ahí hay una foto muy gráfica de donde nosotros vivimos, ¿ah? Una isla grande, que es la isla grande de Chiloé, pero compuesta por muchas islas chiquititas, ¿ah? Y cada una de esas islas son islas habitadas, hay gente, vive, hay gente, ahí se construye este Chiloé profundo que tiene un clima espectacular y una geografía única, ¿ah? Somos únicos, como decimos los chilotes en el mundo, somos chilotes y después chilenos. Esa es nuestra concepción, nuestra relación con el territorio nacional. Bueno, y ahí ustedes pueden ver, y en la idea de contextualizarlo, porque nuestro territorio donde nosotros vivimos, nos desarrollamos, no es un territorio común, no es un territorio donde uno se encuentre en cualquier lugar. Y esto hace efectivamente, como yo le decía, que seamos único, una isla grande, ¿cierto? Con muchas islas, son alrededor de 40 islas pequeñas, y como yo le decía, todas esas islas con habitantes. En cantidad de habitantes no somos muchos, somos alrededor de 170.000 habitantes en todo nuestro archipiélago, pero con condiciones muy particulares. Bueno, y el día de hoy, conversar y compartir con ustedes el tema de educación
rural, pero principalmente esta aspiración a la educación desde la insularidad, esta aspiración, este derecho a la educación, donde desde un territorio con particularidades únicas, dentro de un territorio nacional que ha tratado de uniformar, ¿cierto?, a nuestra isla. Y yo cito aquí algunos párrafos de una tesis de una profesora, que optó a título de profesora, sobre las características de este Chiloé de hace un par de décadas, donde la familia, por ejemplo, cumple un rol importante en la formación, en la relación, en el establecimiento de rol de cada uno de los integrantes entre ellos, pero también con las comunidades. Este concepto de familia en Chiloé es bien particular porque están bien marcados los roles, o estaban bien marcados los roles en un momento dado de nuestra historia, que no es una historia muy lejana, es una historia reciente, y estamos hablando, y me refiero a esto hace 4 o 5 décadas atrás. Esta era una concepción de familia donde los roles de cada uno de los integrantes, como yo decía, tenía claro lo que tenía que hacer. Pero bueno, llega un proceso de industrialización en Chiloé que marca también una diferencia, quiebra esta relación interna en nuestro Chiloé, y se genera entonces, diríamos algunos, una segunda colonización en nuestro territorio. Hay una segunda colonización en este Chiloé. Entre paréntesis, por ejemplo, Chile se decreta independiente en el año 1810, y Chiloé recién se anexa al territorio nacional, lo que es hoy día Chile, en el año 1826, o sea, 16 años después. Seguimos siendo colonia española y nos anexamos 16 años después al resto del país. Y yo hablo de una segunda colonización en este Chiloé, porque fíjense que cuando Chiloé en los años 70, 60, 80 vivía de una economía de micro fundos, economía doméstica, donde las relaciones de las comunidades eran muy fuertes, ¿cierto? Donde la sustentabilidad de la economía era algo que no se discutía, sino que se ejercía de manera natural. La relación con el medio ambiente y la relación entre las propias comunidades era una relación armónica. Pero en el año 80, mediados del año 80, surge en Chile todo un proceso, la instalación ya venía del famoso sistema neoliberal en nuestro país, que es único en el mundo, de la forma como se instala, no solamente por la instalación a través de una dictadura, sino también por la imposición de un modelo económico sin respetar las realidades territoriales, ¿cierto? O sin pensar en un futuro sustentable para nuestro territorio. Bueno, y Chiloé tiene una característica particular, como yo le decía, es archipiélago, y los archipiélagos están protegidos, no están mar abiertos, y esta condición, ¿cierto?, que permitió en un momento dado generar una gran cultura a través de los mitos y leyendas, fue también el escenario propicio para que una industria bajo la lógica neoliberal se venga a instalar a nuestros Chiloé. El famoso salmón chilote, el famoso salmón chileno, que más de alguno de ustedes quizás en su país lo ha consumido o lo ha visto como un producto gourmet. Bueno, se cría acá, se cría en este archipiélago. Nosotros somos el segundo productor en el mundo de salmón, y en Chiloé se produce la gran cantidad de este salmón que se exporta en el mundo. Y ahí podemos ver estos mapas, ¿cierto?, donde se instalan las balsas jaula, que son unos cercos que se le hacen al mar y que prohíben el libre tránsito de los chilotes acostumbrados a navegar, a mariscar, a pescar, a relacionarse entre cada una de estas islas que yo le decía. Imagínense cómo nos relacionamos. No tenemos metro, ¿cierto? En Chiloé no tenemos aeropuerto, recién tenemos uno. La conexión marítima es fundamental, el libre tránsito por el mar es fundamental. Pero cuando se instalan todos estos elementos, ¿cierto?, a raíz y a causa de esta industria, la industria del salmón, bueno, el mar se empieza a privatizar. De a poco, ¿cierto?, el chilote ya no es dueño de su mar ni puede navegar libremente, sino que las industrias salmoneras, a través de empresas extranjeras, son las que se apropian de este mar. Y esto empieza a generar algunos conflictos, ¿cierto?, sociales, pero que en definitiva no provocan mucho trastorno, porque el Estado se coloca atrás justamente de esta instalación. Y resulta, entre otras cosas,
¿cierto? Acá, a propósito de lo que yo le decía de estos roles de la familia bien establecidos en nuestro Chiloé, donde el padre, la madre y los hijos tenían un rol de actividad social dentro de su comunidad. El joven tenía que estudiar, ¿cierto? Dentro de sus posibilidades, aportaba también a la casa, y el padre y la madre cumplían el rol también de este rol que cumple la familia, ¿cierto? Que habla las constituciones y habla los tratados de derechos humanos. Pero en un momento dado, este padre y esa madre que vivían en ese entorno, ¿cierto? Familiar, en el campo, que participaban de las actividades comunitarias y que tenían este rol de supervisión, pero también de cuidado, de protección hacia los niños, se incorporan, ¿cierto? De manera mágica, porque la empresa, como todas las empresas del mundo, dice, generamos empleo. Yo no conozco una empresa que no dependa del empleo, pero lo colocan como una virtud, ¿cierto? Única, una potestad, como que si en algún momento dado las empresas no tuvieran que requerir mano de obra. Pero bueno, incorporan entonces no solamente la crianza de salmón, sino que a partir de esto tienen que empezar a incorporar gente, ¿cierto? Dentro de las empresas, de la industria, de la elaboración del producto, este producto estrella que se conoce en todo el mundo. Y el papá y la mamá, ¿cierto? Los mayores, como se dice aquí en Chiloé, se fueron de las casas. Ya no estaban en ese horario para controlar el alimento que se le daba a los animales, ¿cierto? O si el joven hacía sus tareas correspondientes, o si hacía las labores que le correspondían dentro de la casa. Y no estaba el padre y la madre, porque el padre se fue a trabajar en industria salmonera y la madre se fue a trabajar a la fábrica de la industria salmonera. Y se convierten estos chilotes que nunca habían sido apatronados, ¿cierto?, en obreros asalariados, y entonces empiezan a cumplir esta dinámica también al interior de la industria, como todas industrias, con horario especial, estas industrias que no paran, que trabajan las 24 horas del día. Entonces trabajaban de 8 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, y estaba todo el día el papá y la mamá por un sueldo, ¿cierto?, por un salario, tenían que cumplir ese horario, y ese horario significaba abandonar en cierta medida su territorio, abandonar el lugar donde nacieron, abandonar el lugar donde generaban comunidad. Y bueno, y así fue donde las industrias se fueron acercando a las ciudades, en los límites de las ciudades, y el campesino y el chilote, ¿cierto?, y la chilota ya quedaban a más distancia de estas fábricas, de estos puntos de encuentro de productividad. Y lo que tuvieron que hacer entonces es de a poco irse acercando a esta industria. Y no solamente se acercaban ellos, en un principio se acercaban con buses de traslado, que hasta la fecha hay, ¿cierto? Grandes rutas que recorrían ida y vueltas, pero después empiezan a pensar que las rutas eran muy cansadoras y el lugar donde ellos vivían estaba muy distante de la fábrica. Y este papá y mamá que siguen trabajando en la industria pesca entonces a la familia, a los hijos principalmente, y se vienen a las ciudades. Y en un espacio donde ellos vivían de 4, 5, 2 hectáreas, que era su campo donde producía, llegan a vivir en una ciudad hacinados en una casa de 50 metros cuadrados, en un sitio de 200 metros cuadrados. Y el joven entonces también accede a los beneficios, ¿cierto?, que esta ciudad le ofrece, pero ya con el rol del padre y la madre trastocado en relación a la protección que deberían tener. Y surgen entonces, a propósito de la ponencia de educación, ¿cierto?, rural y territorio, algunos fenómenos que uno dice, bueno, Chiloé ha crecido mucho en la instalación del aparato del Estado, la administración del Estado, ¿cierto? Y ha crecido mucho la instalación a partir de la industria también, no solamente salmonera, sino los servicios que ellos generan. Pero también uno tiene que preguntarse qué es lo que genera esta industrialización, este modelo impuesto en Chiloé, impuesto porque no se consulta este modelo impuesto, porque de la noche a la mañana se instala la fábrica, de la noche a la mañana nadie sabe por qué se instalan balsas jaulas en el mar y que no se pueden transitar por ahí, pero bueno, es así, esta supuesta modernidad, ¿cierto?, que se instala en un territorio tan alejado como es el archipiélago Chiloé, que además cuenta con desventajas importantes, por ejemplo, la cantidad de habitantes, es muy poco los habitantes con los que contamos nosotros. Una desconexión permanente entre el continente y nuestra isla. Pero bueno, uno de los temas que nos interesa poder abordar y dar a conocer y compartir con usted es la consecuencia de esta instalación, de este modelo
respecto a la educación y a la educación rural en particular, ¿cierto? A estos jóvenes que tienen que abandonar sus territorios para acompañar a sus padres, en primer lugar, incorporarse ahí, y lo que provoca un quiebre de identidad y desarraigo con el territorio, pero brutal, que es irreparable, porque muchos de ellos no vuelven, porque además, como ustedes bien sabrán, esta sensación de que el campo y el mundo rural es pobre, ¿cierto? Es poco moderno. Tú tienes que ir a la ciudad para disfrutar de esta modernidad, tienes que arrancarte. Y bueno, y tenemos datos como estos. Por ejemplo, que la matrícula en 10 años ha decrecido, ¿cierto? La matrícula escolar en un 44%, un dato brutal. Y esto lo dice la Fundación para la Pobreza, una fundación, una ONG muy importante en nuestro país. Datos brutales respecto a la deserción escolar y a cómo estamos bajo la media en educación, en niveles educacionales con el resto del continente. Datos, ¿cierto?, de la JUNAEP, por ejemplo, que es un organismo del Estado, y de la Fundación de la Pobreza. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, nosotros tenemos una escolaridad 7 años, casi 8 años, y en la media a nivel país es 11. Pero recuerden que estos niveles de escolaridad no se condicen con el éxito de la industria, que en un par de décadas, ¿cierto?, logra ser segundo productor de salmón en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Si hay una industria tan exitosa, ¿qué es lo que deja en nuestro territorio? Y una de las cosas por la cual nosotros deberíamos medir el éxito, el logro, ¿cierto?, del proceso de industrialización, de la instalación de empresas y de negocios, tiene que ver justamente con estándares de educación. Y vemos una contraposición, vemos un estancamiento, disculpe, no solamente un estancamiento, una disminución, ¿cierto?, de los niveles de escolaridad y de la posibilidad de escolaridad en Chile. O con el tiempo, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí, profe, ¿Sí? por favor. Bueno, 2 minutos. entonces vamos principalmente viendo eso, y finalmente, para ya que me pilla el tiempo, lo que quiero decir es que este joven chilote, ¿cierto?, este niño chilote, tiene la necesidad de estudiar y tiene el derecho a estudiar, como lo contempla la Convención de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, etcétera, todos los tratados, y este sujeto de obligación, el Estado chileno, se desentiende de esta realidad, marginando a estos jóvenes, provocando ausencia, deserción del sistema escolar, pero además provocando que los jóvenes tengan que emigrar obligadamente para obtener este derecho en nuestro continente. Aquí vemos la foto de un colegio rural abandonado hace 5 años, pero abandonado totalmente. Se construyen instalaciones donde se llevan a los niños, pero hay un desarraigo del territorio finalmente. Hay un divorcio entre la identidad y el territorio. Y bueno, finalmente eso, el Estado chileno, ¿cierto?, disminuye o de manera consciente genera esta ausencia de poder resguardar el derecho a la educación de nuestros niños chilotes en su propio territorio. Eso. Muy bien, profe, muchísimas gracias por su intervención. Vamos entonces a darle paso a la profesora Marta Alfonso, segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Educadores. Bienvenida, profesora Marta. Bueno, primero expresar aquí un fraternal saludo a todas y todos los que están conectados en este momento, y obviamente a mis compañeras, bueno, mi compañera y mis compañeros de panel. Bueno, decirles aquí como algunas cosas que me parecen importantes. Colombia es un país que tiene una población que ha, digamos, del 68 al 2017, digamos que fueron censos, ha habido un cambio brutal en términos de la migración del campo a la ciudad. Y esto hace que hoy en Colombia somos aproximadamente 48 millones de colombianos, y de esos 11.000 aún se mantienen en la ruralidad. Pero la ruralidad también entendida como varios municipios que son pequeños. Entonces, en esta condición, Colombia tiene varias características que son importantes. Una, que el proceso de la guerra, el conflicto, ha llevado a grandes desplazamientos en las zonas rurales, desplazamientos producto de más o menos 8 millones de personas desplazadas dentro del conflicto interno, y grandes zonas que han sido despobladas, o que, digamos, las tierras
fueron cooptadas, raptadas, expropiadas en medio del conflicto armado. Y hoy incluso uno de los puntos después del Acuerdo de La Habana es precisamente esa restitución de tierra que ha llevado a que sigan asesinando a los líderes de estos procesos de restitución de tierras. Entonces entender que en Colombia lo rural está profundamente ligado al conflicto territorial y al conflicto armado. Es más, pues el origen de la guerra en Colombia es una guerra campesina, producto de la disputa territorial, del control de los terratenientes, del cultivo ilícito de drogas y además de los recursos naturales. Hoy hay unas zonas grandes de conflicto que son donde están los recursos de agua, de petróleo, de oro, que muchos se sitúan en zonas o de reserva de los páramos, fuentes de agua, o zonas que son muy ricas en biodiversidad y que quieren hoy ser parte precisamente de esta política de implementación de el fortalecimiento de todo el sector extractivista. Entonces aquí hay mucho conflicto social, hoy hay movilizaciones en los territorios frente a eso. Ayer y antes de ayer estuvimos en paro nacional y nos movilizamos muchos sectores, entre eso estaba, se llamaba la Minga del Suroccidente, que moviliza precisamente a los sectores comunitarios, sindicales, sociales, pero digamos que la discusión aquí es territorial. Y hoy los asesinatos de líderes y de esas sociales, que no podemos dejar de denunciarlos, son principalmente en lo rural. Muchos de estos son ambientalistas, como decía, defensores de los proyectos o de las decisiones de restitución de tierras, defensores de medio ambiente, cultores y obviamente indígenas que han estado en el proceso de lo que llaman la liberación de la Pachamama. Y lo otro es entender que nuestra Constitución plantea que este es un país pluriétnico, pluricultural, o sea, multicultural, y que por lo tanto debe haber un reconocimiento de esas culturas. ¿A qué se refiere esto? Que hoy, incluso en estas luchas que tenemos de un estatuto docente, de unificarlos, están las luchas que han planteado las comunidades indígenas de educaciones propias y de que se posibilite realmente, no solo en la contratación, que ahí de pronto a veces tenemos algunas discusiones de los docentes, sino en los contenidos de los programas, una educación con las cosmovisiones y todos los aspectos culturales de las comunidades indígenas. Igual hay un proceso con las comunidades afrodescendientes. ¿Qué significa esto? Que ellos están muy ubicados en la ruralidad. Entonces, por ejemplo, hoy, cuando nos entregan las pruebas censales, las pruebas saber o las pruebas, digamos, internacionales, las pruebas se ven las diferencias porque es la misma prueba. Entonces, obviamente, estas instituciones de estos territorios tienen resultados mucho más bajos, hablando del oficial, porque también hay diferencia entre lo oficial y lo privado, que las de poblaciones generales, porque precisamente hay una contradicción, una tensión muy grande entre ese currículo muy occidentalizado, de competencias, centralizado, con un currículo que, digamos, en contra pues de como de estos saberes populares, de otras tendencias y otras culturas, y esto es un punto de tensión muy grande frente a la educación rural. Estamos hablando en general, incluso en este momento en medio de la pandemia. La otra es una situación que tenemos muy grave en cuanto a la matrícula. Según los estudios que se hicieron del 2015 al 2019 por niveles de educación, del grado 0, el único grado preescolar que realmente hay en el sistema, hasta cuarto primaria, de ahí entran después al otro, o sea, quinto, terminando quinto, entran a la secundaria. De cada 100 niños matriculados, solo 59 cumplían el ciclo exacto, o sea, el que entró en 0 terminaba en quinto. Y pues estamos hablando de una matrícula de 204,000 niños, que solamente 100,000 terminaban sin perder año. De quinto a noveno, de cada 100 niños que se matriculan en quinto, solo terminan en el tiempo, sin repitencia
y pues intersección 46 niños sin repitencia. Pero de 226.000 niños que se matriculan, solo 104.000 terminan ese ciclo, o sea que es muy alto el nivel de repitencia y el nivel de deserción. Y por el otro lado, en el ciclo de noveno a 11, de cada 76, de cada 100 niños jóvenes, solo 76 terminan la media. Entonces estamos hablando que se está perdiendo demasiados cupos, que el número de estudiantes que terminan, esos dos datos de educación rural, solo educación rural, la urbana es diferente, hay un alto nivel de deserción y un alto nivel de repitencia. Y también tiene que ver con esto que hablaba yo, no solo de las comunidades indígenas afro, sino que el currículo, como es unificado, así sale un proyecto educativo institucional, genera muchas falencias frente a los contextos. Y se educa al estudiante con dos alternativas. O sea, el estudiante sobresaliente, su objetivo es irse a la ciudad, hacer una carrera y hacer su vida en otro lado. Entonces, eso es una discusión porque en últimas el currículo no tiende a fortalecer estas regiones y cuando cruza uno el mapa en relación urbano-rural, hoy ser pobre en Colombia, vivir en el campo es ser pobre. Entonces, estas contradicciones generan una necesidad. Hoy, entre las propuestas de la federación y las discusiones del gobierno, incluso reconocido por ellos, hay una brecha que hemos llamado la brecha de educación rural, donde se necesitan más recursos porque las poblaciones son más dispersas, pero también porque se busca fortalecer. Desde el lado de, digamos, de quienes hoy controlan el poder y el programa, hay un interés de fortalecimiento de algo que se llama las zonas de desarrollo, los CIDRES, que es la altillanura, o sea, una zona donde es muy rica, que piensan invertir, pero ha sido tanta la violencia en el campo y el despoblamiento que hoy no tienen personas, campesinos para repoblar esto. Entonces hay un plan de repoblamiento a lo que se llama aquí la altillanura, que son los territorios más bajos en población. Y por el otro lado, pues se tiende en ese sentido con ese interés fortalecer la educación rural. Pero obviamente el país tiene unas condiciones muy disfuncionales, entonces son de 32 departamentos, todos diferentes. Un departamento muy grande es Antioquia, el departamento que más tipos de violencias ha sufrido, y tú ahí encuentras 125 municipios, y la movilidad del maestro rural es impresionante por las amenazas, por el conflicto en el territorio y por las difíciles condiciones de acceso. Nosotros tenemos maestros y maestras que están a 2 días de un casco urbano y el casco urbano está a 4 o 5 horas de Medellín, que es la capital del departamento. Entonces, son zonas que no tienen conectividad, son zonas que no tienen ni siquiera condiciones de infraestructura física. Las condiciones del maestro y la maestra son muy difíciles y las poblaciones son muy dispersas. Digamos que, por ejemplo, en algunos trabajos que hemos hecho de narrativas de maestros, es evidente las dificultades que hay. Estos maestros tienen menos acceso a la educación y a la formación y a otro tipo de programas, y obviamente en el sistema de escalafón son los que están más bajo en el escalafón docente, mientras que los docentes urbanos pues hemos tenido más posibilidades de estudio, de actualización, y se ve la diferencia en el movimiento de escalafón, estamos un poco mejor en condiciones. Este es como el maestro. Y en cuanto a las poblaciones, pues obviamente producto de la pandemia se ha exacerbado más la condición. Nosotros prestarle el servicio educativo, atender las poblaciones en lo rural, ha sido digamos, muy profunda la diferencia, una por la conectividad y otra por el conflicto armado. Nosotros tuvimos situaciones donde nos asesinaron estudiantes que en los municipios intentaron ir a entregar sus trabajos y han sido asesinados, e igual hemos tenido varios maestros amenazados que intentaron en medio de las cuarentenas, de la pandemia, acercarse a entregar o a recoger guías. Entonces, en Colombia, las diferencias que de pronto son similares en América Latina frente al problema de la atención en educación, se cruzan con este conflicto armado que deja pues ahonda aún más las circunstancias y pues llena de temor. Aquí hay el número de maestros y maestras que viven bajo extorsión
por la presencia de grupos armados, por ejemplo, ahorita con la reorganización de las autodefensas gaitanistas que aparecen en todo el país, muchos maestros y maestras son extorsionados y los obligan a pagar y si no salen de la nómina. Entonces, la situación del maestro y de la maestra rural es muy difícil y obviamente las comunidades. Este año, iniciando año, tuvimos que hacer un paro porque iniciamos precisamente con veredas total, se tuvieron que desplazar, zonas rurales, a los cascos urbanos, maestros, estudiantes, toda la comunidad y atender en la cabecera municipal. Entonces, aquí en Colombia, uno de los retos es fortalecer la educación rural, pero ese reto, mientras que aquí no se logre un proceso de paz, es bien conflictivo. Y allí hemos desarrollado la propuesta de Escuela Territorio de Paz como formas de resistencia que ahorita, pues como la esperanza y la visión que tenemos nosotros frente a esta apuesta que se hace, les estaré comentando algo de qué hemos tratado de trabajar desde FECODE e impulsar. Entonces, no, bueno, entonces como me das un minuto, la discusión que nosotros hemos tenido, por ejemplo, hoy, desde la Federación, yo soy la responsable de Derechos Humanos, nosotros entregamos un informe que se llama La vida por educar, que fue como las violencias contra los maestros y maestras víctimas de violencia antisindical en conflicto, pero hoy estamos construyendo otro informe a la Comisión de la Verdad que se llama El impacto del conflicto armado en la escuela. Ha sido un poco difícil por la pandemia, pero allí hemos podido identificar cómo la escuela se vio en medio de la guerra afectada, o sea, instalaciones que fueron abandonadas no solo por el desplazamiento, sino porque fueron tomadas como base de cualquiera de los grupos armados, maestros y maestras asesinados por oponerse al reclutamiento, disciplinamiento a través de la imposición o el control del currículo y una cantidad de violencias que sufrieron las comunidades educativas, incluso el currículo y las instituciones que hacen parte de este trabajo que estamos haciendo para identificar cómo la educación fue afectada en medio del conflicto armado en Colombia. Gracias. Profesora Marta, muchísimas gracias por este panorama que nos presenta, bastante complejo en Colombia. Le agradecemos mucho su valioso aporte. Vamos a tener oportunidad más adelante de escuchar las preguntas y por lo tanto también de que ustedes puedan tener posibilidad de desarrollar más también sus ideas. Quiero antes de pasar al siguiente ponente, dar un saludo muy especial a quienes nos ven y nos escuchan en Chiapas, en Guadalajara, a los periodistas y escritores por México, hace presente a gestores de paz municipal de Guadalajara, Jalisco. Desde Chile y Colombia registran también participación, asistencia desde Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena. Registran igualmente también los estudiantes de la Uniclaretiana de Cali y sintonía tenemos también desde Bélgica. Muy buenas tardes a la institución educativa de Versalles en Santa Bárbara, a los habitantes que están conectados en este momento de Florencia, Caquetá, Colombia, a la Mesa por la No Violencia en Medellín de la Comuna 9 de Buenos Aires, Territorio de Paz, obviamente saludos a todos los que nos están acompañando en este momento por esta transmisión a vías Facebook Live. Vamos entonces ahora a continuar con la presentación del profesor Juan José Domínguez Gordillo, profesor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, México. Profesor Domínguez, bienvenido y muchas gracias por estar en esta cátedra. Muy amables por su invitación. Pues saludar a toda la comunidad de América Latina, donde pues algunos hemos tenido la oportunidad de encontrarnos por diversos medios. Mi nombre es Juan José Domínguez Gordillo, vivo en el estado de Chiapas y he trabajado por más de 20 años en el nivel medio superior y he tenido contacto con diversos grupos de estudiantes, ya sea del medio rural, semiurbano, en fin, y pues es una riqueza enorme. Es muy interesante lo que he estado escuchando. Quisiera recuperar algo en el sentido de que pues la educación rural en nuestros países presenta
muy parecida a dificultades, aunque por, digamos, por ciertos factores que le dan especificidad en cada lugar. En el caso de pues, México, Chiapas en lo particular, también comparte la cuestión del despojo, sobre todo, pues, que es una de las categorías que está atravesando el conversatorio de hoy, desde el despojo, desde de las riquezas de nuestros pueblos naturales, pero también hay otro despojo más sutil que tiene que ver con el despojo de la sutil de la subjetividad de los sujetos, de la emocionalidad de los sujetos, de la corporalidad de los sujetos. En México actualmente hay una reforma educativa que plantea recuperar la palabra y las experiencias, los saberes de los pueblos originarios, pero únicamente está en el discurso de las leyes promulgadas, pero no existe ni un modelo educativo ni un modelo pedagógico que realmente vayan a promoverlo en la práctica. Entonces, de ahí nace la inquietud por preguntarnos cuál está siendo el papel de la escuela en el medio rural. Y nos hemos dado cuenta de que no solo existe, si bien existe en toda nuestra América históricamente un despojo de nuestras riquezas, también hay un despojo de la subjetividad, de la emocionalidad, de la corporalidad. Cuando nosotros nos acercamos más a los pueblos originarios en busca de claves precisamente para la esperanza, para construir lo distinto, nos hemos encontrado con cosas muy interesantes. Precisamente que las pruebas enlace, planea, todo ese tipo de pruebas arrojan resultados negativos para nuestros estudiantes. Pero lo que no se pone ningún interés en lo que hay, en lo que está debajo de todo ese fenómeno, ese es el síntoma. Pero ¿qué subyace a ese síntoma? Y entonces cuando uno empieza a caminar, a reflexionar, a dialogar con gente de los pueblos originarios, uno se da cuenta pues, que es una lógica totalmente distinta. Es decir, cuando los estudiantes transitan a la escuela, es un proceso migratorio, pero es un proceso migratorio desde el punto de vista de sus cosmovisiones y sus cosmovivencias. Es decir, abandonan un mundo de significados y de sentidos desde donde han venido realizando su vida, y transitan a otro, el que tiene a otro territorio, digamos, simbólico, que es la escuela, donde se imponen otros significados y sentidos. Y entonces ahí hay una tremenda tensión que de alguna manera afecta emocionalmente también a los sujetos, genera miedo, ansiedad. Ansiedad ante qué y miedo ante qué, ante la posibilidad de ser excluidos, de ser despreciados, de ser descalificados, como dan cuenta estudiantes que dicen, por ejemplo, cuando yo participaba en clase, de pronto mis compañeros empezaban a reír por mi manera de hablar, y eso provocó que yo mejor guardara silencio. Ese es un fenómeno que da cuenta de cómo muy sutilmente las prácticas y las relaciones en la escuela promueven un despojo sutil, en este caso de la palabra. Y sabemos que cuando se despoja a un sujeto de la palabra, también se deja de nombrar de alguna manera el mundo, ¿no? Y se impone otra manera de nombrar el mundo. Yo no estoy en contra de la educación, digamos, institucional. Tampoco estoy planteando que se restaure el pasado, ¿no? Sino que lo importante es cómo dialogan esas miradas para construir un mundo posible, es decir, un mundo de aprecio mutuo de los saberes, de las cosmovisiones, de las emociones, inclusive de los aromas, sabores, olores, sonidos, para construir lo distinto. Y es ahí donde surge el interés, por ejemplo, de recuperar algunas claves de la cosmovisión en el caso de Chiapas, Zoque y Tocolabal, que como ejemplo de esta tensión,
nos hemos dado cuenta de que pues, en las comunidades y los pueblos originarios no existe la palabra yo o tú, sino es el nosotros. Y desde la lógica de las escuelas, desde las instituciones, se impone el yo, ¿no? Entonces hay un individualismo que se contrapone con un sentido comunitario. Inclusive la forma de aprender en las comunidades es a partir del modelo que representan los mayores o el padre, los hermanos, que se complementa con la propia experiencia de los sujetos en el mundo de la vida. Esas son cuestiones que de alguna manera no se recuperan o de las cuales no se tiene conciencia en la escuela. Y muchas veces el discurso de nosotros como educadores es de que queremos cambiar, queremos promover un pensamiento crítico, que los sujetos tomen conciencia, pero en la práctica estamos nosotros imponiendo un discurso, imponiendo una lengua sobre otra, imponiendo una lógica de razonamiento sobre otra, de una manera que denominaremos sutil y que va despojando al otro de su memoria, de sus creencias, de su manera de nombrar el mundo, inclusive de la manera en que se alimenta, de la manera en que disfruta el arte, de la manera en que aprecia la belleza. En las comunidades, por ejemplo, los pueblos dialogan con las plantas, los que se dedican a la herbolaria, por ejemplo, la medicina tradicional, hablan con las plantas medicinales antes de llevar a cabo el proceso de curación. Se habla con la milpa, se habla con las aves, entonces hay una lógica totalmente distinta. Y para aquellos que sean especialistas en cuestiones de lengua, lenguaje, semántica, verán que inclusive se construyen los enunciados de una manera distinta. Entonces, es a partir de ahí que uno empieza a darse cuenta que los sujetos, desde el canto de las sirenas, que ya bien lo retomaban hace rato, que es el mito de la modernidad, y ante un imaginario que se ha construido de que el campo es sufrimiento, que en el campo es explotado, bueno, sí es cierto, ¿no? Pero que de alguna manera se han apropiado los padres de muchos jóvenes, por lo cual ellos los impulsan a abandonar sus territorios y a las cabeceras municipales que llamamos aquí o a las ciudades, y en el camino van despojándose de muchas de sus experiencias. Aquí el asunto es que emerge un nuevo sujeto, un sujeto, no quiero nombrarlo como aún todavía, pero es un sujeto que si bien no ha abandonado todo lo que ha venido siendo, se ha ido apropiando de cosas distintas o nuevas, entre comillas, pero ya no es el mismo que era. Entonces la idea es qué podemos plantear nosotros, qué pueden plantear estos sujetos, en el sentido de interpelar a este orden establecido para construir lo distinto en diferentes ámbitos, el educativo, formas de producir, formas de organización social, política, en fin. Es desde ahí donde se puede plantear lo distinto. En el caso, por ejemplo, de Chiapas, existen, y como existen, estoy seguro, en otros países de América Latina, distintas formas de organización para la producción. Está, por ejemplo, aquí en la zona norte de Chiapas, el cambio de mano, que es donde se organiza la población. Ahí no está mediando el salario. Es una manera de colaboración, es un trabajo comunitario desde el nosotros. Está también la Tapisca, donde está atravesada por diferentes dimensiones de la realidad. También está lo religioso, la colaboración, en fin, hay muchísimas cuestiones que pueden servirnos como clave para poder nosotros construir lo distinto. No quiero llamarle yo alternativo, pero digamos lo distinto. Y que es esa búsqueda la que nos puede ir permitiendo pensar la realidad desde otro lugar, de tal manera que podamos construir ese proyecto esperanzador para América Latina. Las claves están ahí, están en nuestros pueblos, están en nuestras comunidades. Lo importante es que vayamos y recuperemos esas claves para construir
lo distinto, por ejemplo, algunos hallazgos por ahí, es esto de la nosotrosidad comunitaria, ¿no? La nosotrosidad memorial, en fin, hay muchas, digamos, claves por ahí que pudiesen irse trabajando para entonces poder ir construyendo un proyecto con horizonte de futuro o ese proyecto, ese horizonte aspiracional que pudiesen dar respuesta a las demandas de esos sujetos, en este caso, que están en el contexto de la educación rural o de los pueblos originarios, o la educación aquí llamada indígena. En el caso, por ejemplo, de Chiapas, hay una anécdota muy interesante y en relación a lo del ZLN, que yo les quisiera leer aquí un fragmento que tengo, recuperé, que tiene que ver con la desconfianza. Y dice, la desconfianza resultó premonitoria. Una vez que la ola de descontento social fue neutralizada, el gobierno federal se desdijo de su palabra. El Estado mexicano en su conjunto, es decir, los tres poderes, traicionó a los zapatistas y los pueblos indígenas, llegándose a cumplir lo pactado. Luego entonces se legisló desde la sordera del poder hegemónico, del ego que cuando emerge silencia al otro y termina escribiendo. ¿Dónde están los pueblos originarios en el discurso educativo y las políticas públicas? ¿Dónde está el sujeto? ¿Hay sujeto en la política educativa? Todo esto es síntoma de imposición y despojo sutil al amparo de las normas construidas desde lo nuevo. ¿Cómo construir lo distinto con la resonancia histórica del no cumplimiento de la palabra por parte del otro? ¿Desde dónde construir el diálogo mediado? Y aquí viene otra clave, desde la palabra verdadera. Y la palabra verdadera emerge desde los pueblos originarios. Y ya cierro con conclusión, como dirían los tojolabales en Chiapas, darle la vuelta a la educación, voltearla como la tortilla en el comal, pensarla desde donde dejé enterrado mi ombligo, aquí en Tojolabal se le dice mushuk, es decir, desde el mundo de vida, incorporando nuestra memoria y saberes negados por lo nuevo. Esta es una posible matriz categorial desde donde construir lo distinto, donde el desprecio, el enojo y la negación pueden ser el dispositivo para la construcción de los discursos que interpelen establecidos. Muchas gracias. Gracias. Profesor Juan José, muchísimas gracias a usted por su interesantísima intervención. Vamos a recoger algunas ideas en términos generales de lo que acaban de presentar los profesores. El profesor Luis Bonilla todavía no ha tenido oportunidad de conectar. Hemos tenido una dificultad con la conexión por el ancho de banda, de tal manera que espero pues comprendan la cuestión tecnológica. Quisiera pues poner en evidencia lo interesante de las tres intervenciones en el sentido de algunas de las semejanzas en relación con nuestras realidades y contextos rurales en América Latina y en particular con lo que ocurre en términos educativos en esos contextos rurales, y a la vez también poder poder mostrar cómo en términos de cada contexto hay unas particularidades en las que se hace énfasis. Entonces, como observamos, podemos encontrar que tenemos semejanzas en términos de la experiencia que tienen que vivir poblaciones rurales, territorios y geografías diferentes en América Latina a partir de los mecanismos extractivistas, de los recursos naturales, de los ecosistemas y por lo tanto las afectaciones que tiene esta operación del capital multinacional sobre las poblaciones, sobre las familias, sobre las comunidades. Como observamos, por ejemplo, en Chile, en la isla de Chiloé, los efectos que tiene sobre la reconfiguración familiar, sobre la vida del trabajo, sobre el mundo de la economía, las autonomías económicas, la soberanía también alimentaria de la población y los efectos en los proyectos de vida de los sujetos, de los estudiantes, de los jóvenes y por lo tanto también las afectaciones en las interacciones familiares. En Colombia es muy visible a partir de la operación de muchos agentes de poder económico armado
que están en distintos territorios en el país y están afectando las distintas comunidades con los procesos educativos que en las escuelas se intentan adelantar. Observamos que a la luz de lo que plantea la profesora Marta Alfonso, es imposible, por ejemplo, pensar en el país, en Colombia, la educación rural por fuera del contexto de conflicto armado, de la presencia de actores armados y también de realidades como lo que hemos mencionado, pues del extractivismo. Y creo yo que sin haber hecho énfasis, por lo menos en Chile y en Colombia sobre el tema, igual creo que es posible observar acá lo que el profesor Juan José señalaba acá en Colombia, en Chile y en América Latina, lo que el profesor Juan José señalaba en México respecto a, si se quiere, o como algunos autores lo señalan, un extractivismo cognitivo, un extractivismo cultural, en el sentido también de una negación de las producciones culturales simbólicas de los pueblos indígenas y una negación de las posibilidades de diálogo y conversación intercultural que permitiesen, por ejemplo, una escuela mucho más vital y mucho más compleja a la luz de las diferencias, de las singularidades y también de las unidades que dan los territorios y las historias. Entonces, pues tenemos ahí un panorama bastante interesante y muchas preguntas con también posturas y elementos de análisis que van a enriquecer esta conversación, de tal manera que voy a pasar a leer algunas de las preguntas que ustedes nos han compartido por las redes y los profesores pues van a decidir a qué preguntas pueden hacer, dar sus respuestas y hacer sus aportes. Entonces dice así, pareciera ser una política u orientación que desde la escuela se urbanice la mente de las futuras generaciones. ¿Cómo lograr un cambio en esa matriz? Los docentes que van a la ruralidad por lo general están descontextualizados, imponen otra lógica de saberes y entran en un choque por falta de apertura y escucha. ¿Qué decir de la forma como se forman los docentes en las universidades para lograr invertir esta forma de interactuar y construir conocimiento y entender la formación? ¿La pandemia golpea mucho más la población rural? ¿Cómo se proyecta evitar que aumente la brecha entre el campo y la ciudad y que aumente la brecha de desigualdades? El modelo de desarrollo está tras el reordenamiento de los territorios y traza la ruta de cómo educar y en qué saberes hacer énfasis. Pero esta crisis global exige otras formas de relacionarse con el saber. ¿Qué se ha pensado al respecto si el sistema se cierra cada vez más al servicio de este modelo? La educación rural incluye la formación para comunidades indígenas, afro, que tienen otras cosmovisiones, como ampliar las miradas y pensar en otra educación necesaria y posible. La evaluación busca moldar. ¿No es otra forma de colonización que cruza lo epistémico? ¿Cómo darle valor a los saberes propios? En la escuela se forma bajo una premisa y la existencia solo de una forma de ver el mundo. Es la lógica occidental. ¿Cómo ampliar la mirada para reconocer la diversidad que somos? ¿Cómo lograr procesos de liberación, autonomía, soberanía desde una escuela atrapada en las formas y la institucionalidad? Por último, en la escuela se forma el sentido de lo superior y lo inferior, nos da lugares. ¿Cómo lograr deconstruir primero a los docentes para cambiar formas, lógicas y maneras de comprender el mundo? Entonces, bueno, hasta allí tenemos ya las preguntas y creo que hay un panorama bastante amplio para escuchar nuevamente a los profesores Francisco, Marta y Juan José. Entonces, si quiere, profesor Francisco, puede dar comienzo a su respuesta. Bueno, por supuesto interesante conocer la opinión de los otros expositores porque, como dice Edgar, hay elementos comunes súper importantes y marcados, a pesar de la distancia del conocimiento, ¿cierto? Se dan dinámicas muy comunes.
Pero bueno, una de las reflexiones también que yo creo que tenemos que llegar a propósito de esto de este concepto urbanizante que a mí me pareció muy interesante, es decir que, bueno, lo que buscamos a través de la instalación o el desmedro o la disminución, ¿cierto? O la subcategorización de la educación rural es justamente crear a un individuo que está lejos de la modernidad, ¿cierto? Que está ausente de los beneficios de la tecnología y que por lo tanto no tiene un futuro prometedor como el que lo podría tener un joven en la ciudad o una persona en la ciudad. Entonces se construye, en definitiva, un modelo que se mete en el consciente colectivo, donde se dice que la educación rural es una educación de baja calidad, que esta educación no te permite proyectarte ni ser garante de tu futuro, sino que tienes que emigrar a la ciudad. Y esa concepción de migración tiene que ver con una condicionante, o sea, no es voluntaria, es obligada, ¿cierto? No es que te coloquen te fuercen, ¿cierto? Físicamente, pero sí te van imponiendo ciertos patrones de conducta que te hacen llevar para allá y disminuir, ¿cierto?, esta calidad de la educación rural. En el entendido de que la educación rural es, ¿cierto?, un espacio sumamente importante para comprender y valorar la diversidad y el trabajo comunitario. En la educación rural se da, como decían los profesores, este trabajo comunitario con las comunidades indígenas, con el campesino, con el pescador. Por lo tanto, la educación rural, desde mi punto de vista, es se transforma en un enemigo para esta concepción globalizante de la uniformidad. La diversidad es peligrosa, ¿cierto? Y el trabajo comunitario, el reconocerme parte de un territorio y por lo tanto defender ese territorio, por supuesto con un modelo como el que nosotros tenemos impuesto en nuestro continente, un modelo neoliberal, eso no condice a nada. ¿Ah? La gente entonces, desde un punto de vista, los estudiantes en la ruralidad aprenden a ser autosuficientes, los jóvenes en la ciudad dependen del consumo para su desarrollo y su futuro. Y ahí yo creo que hay una conversación interesante que se debe dar a propósito de esta educación rural, que yo creo que es sumamente importante poderla fortalecer. Profesor, muchísimas gracias. Vamos entonces a escuchar los aportes de la profesora Marta. Bueno, listo. Miren, de esto que, pues son varios aspectos, decía esto, voy a coger todas las preguntas para fortalecer unos grupos de trabajo que tenemos nosotros en algunos sindicatos y del equipo sobre educación rural. O sea, las preguntas que recogiste, Edgar, y todas esas disertaciones da para sentarse a construir, y creo que varios de estos funcionan en Antioquia, entonces allá nos podemos hablar a ver si construimos como una línea de trabajo de educación rural mucho más fuerte. Eso es necesario. ¿Y por qué lo considero necesario? Porque no es solamente los recursos, no es solamente que se garantice que estén los cupos abiertos, sino el tipo de educación y para qué. Pero dice que nosotros venimos en una apuesta, como les decía, de Escuela Territorio de Paz, y Escuela Territorio de Paz es la propuesta de FECODE de resistencia frente al conflicto, pero también de garantías de desarrollar un currículo crítico, un currículo alternativo que corresponda a los contextos. Y pienso que una de las tareas que hacer la educación hoy, los maestros y las maestras, es romper ese esquema que se tiene de desarrollo, que es más una relación con crecimiento. Desarrollo, como decía al principio, es que te puedas integrar a la economía de consumo de una sociedad capitalista que además en medio de esta crisis sistémica está destruyendo las posibilidades de vida y de verdad de desarrollo pues de todas las especies. Una sociedad que el modelo económico neoliberal ha llevado precisamente a la destrucción ambiental, física, a las posibilidades de vida. Yo creo que uno de los debates y apuestas que debemos hacer es precisamente, como les decía en algunos casos a los compañeros y compañeras, volver a lo primario en términos de la garantía, por ejemplo, de la alimentación, de la soberanía alimentaria, pero sobre todo de empezar a generar unos espacios de buen vivir en el territorio. O sea, unas alternativas donde nosotros, particularmente la educación rural, se ligue con estos contextos y logremos que nuestros niñas y jóvenes piensen
en que el desarrollo no está relacionado con el consumo ni la modernización, sino con realmente generar otras relaciones con la naturaleza, el entorno, la vida y la construcción de otras formas económicas, sociales e incluso de poder y alternatividad frente al territorio y a este modelo social. Entonces, la tarea de la escuela, la tarea del maestro y la maestra no solo está en términos de darles las herramientas críticas al maestro para al niño, la niña y el joven, para que lea el mundo, para que entienda de dónde vienen una serie de situaciones, de su contexto concreto y el contexto nacional, sino que esas mismas le permitan construir propuestas de transformación. Pero yo creo que hay que apuntar a que la transformación hoy está mediada por la sobrevivencia del planeta, la sobrevivencia de la vida, la sobrevivencia del territorio, y esto es algo que está en la agenda política, incluso electoral, en cuanto a lo programático, entre la construcción social y el territorio. Debate que nos traía, por ejemplo, la Minga frente a la liberación de la madre tierra y del objetivo que ella tiene, porque no solamente quién es dueño de la tierra, sino para qué se usa y cómo se usa, la oposición a los grandes desiertos verdes que hoy tiene Monsanto u otras empresas, son trabajos que debemos de hacer, y la única forma es fortalecer estas economías del cuidado, economías populares y alternativas, y el trabajo rural es muy importante. Aquí en Colombia, afortunadamente, aún existe mucho cultivo de pan coger a pesar de estas situaciones, y creo que nosotros como maestros y maestras debemos es fortalecer precisamente esas posibilidades, porque en la soberanía alimentaria están las posibilidades de liberación, de independencia y de garantías de derechos y de oposición precisamente a esta economía de mercado, de consumo, de capitales especulativo y el modelo extractivista que hoy acaba con esas posibilidades que hoy tiene a la población en medio de esta pandemia, de otras que vienen, y en un mundo donde hemos encerrado a los niños, niñas y jóvenes quitándole la posibilidad del disfrute de la vida y de las cosas sencillas. Creo que esto es, esta apuesta post pandemia, que nunca sabemos cuándo va a terminar, nos tiene que llevar es precisamente a replantear ese currículo, esas prácticas pedagógicas y esas posibilidades, como les digo, de transformar desde la matera de la casa hasta la parcela, el jardín y todas las zonas que podamos recuperar y empezar a replantearnos desde el aula, desde la escuela, que este mundo que estamos viviendo no es el mundo posible ni habitable para el futuro, y que estamos cerrando a las comunidades esas esperanzas. Entonces yo creo que aquí esta apuesta debe ser de pelear ese currículo territorial de las regiones, ese currículo que muestre otras alternativas y posibilidades de construcción y desarrollo humano en los territorios, y que fortalezca precisamente como esa alternatividad ante este modelo. Eso es como para mí algo vital. Y obviamente el currículo que hay, que es estandarizado, muestra una dicotomía muy grande realmente en el aula, ¿no? Entonces, pues obviamente tú comparas el colegio X, lo público, con el privado, incluso las diferencias entre los mismos públicos y entre los públicos rurales, urbanos, y entre los rurales de cabeceras municipales y rurales de los centros educativos, y las diferencias son muy grandes, y estamos dejando de lado esto. Entonces nos preocupamos por aprender a sumar, a restar, a dividir, pero no sumamos, restamos ni dividimos frente a lo que realmente es la vida y las condiciones de estos niños y niñas, que no van a transformar las posibilidades de vida porque saquen un buen puntaje en una prueba, porque en últimas simplemente se están vinculando a las economías urbanas, pero nosotros vivimos es de lo que se produce en el campo, y ahí es donde está el desarrollo, ahí es donde están las posibilidades de resistencia frente a este modelo. Profesora, muchísimas gracias. Vamos entonces, ahorita van a tener 5 minutos para hacer una conclusión. Escuchemos entonces al profesor Juan José, pues tratando de dar algunas de las respuestas a las preguntas que han sido formuladas. Muchísimas gracias. Sí, muy interesantes las preguntas, y la verdad es que yo me llevo cosas muy interesantes. Por ejemplo, puso mucha atención en lo de los chilotes,
y algo que dijo Francisco, ¿no? Francisco, muy interesante, porque dice, nosotros somos chilotes antes que chilenos, ¿no? Entonces, de ahí surge o emerge la identidad del sujeto y su conciencia, cosa que estos procesos extractivistas llegan a dislocar, digamos, ¿no? Entonces hay una pérdida de la identidad de la conciencia, que es contra lo que hay que recuperar, ¿no? Para construir, como decía Francisco acertadamente también, una educación distinta. Eso es algo interesante. Igual me llamó mucho la atención lo de la urbanización de la mente, que ciertamente que se articula con la otra pregunta sobre los docentes o educadores, ¿no? Claro, si yo no reflexiono para darme cuenta de dónde he venido pensando, pues voy a reproducir la realidad que se me impone desde el currículum. Y de esa manera voy a seguir siendo un gran urbanizador. Pero entonces la pregunta es de dónde y cuál es el asidero para que yo pueda, bueno, pues es un acto de reflexión, de problematizarse, pero también de ir observando hasta las cosas más sencillas de la vida cotidiana, donde uno va recuperando esas claves en el sentido que nos permiten pensar de manera distinta a este mundo, ¿no? La manera de organizarse, la manera de producir, de dialogar con el otro. O sea, son cosas muy interesantes que si uno tiene la vista aguda y el oído bien puesto, entonces puede ir recuperando. Eso es lo que a mí me parece interesante. Ahora lo otro, bueno, pues el reto es ese, no es destruir al otro y ponerle la mirada al otro, sino es como, decía alguien por ahí, ¿no? Desde la diversidad, y yo diría en una comunión de miradas, ¿sí? Que nos permitan luchar contra luchar contra esta lógica económica y su modelo cultural, que es la modernidad, y que se convierte, yo decía hace rato, en el canto de las sirenas, ¿no? Porque muy sutilmente el éxito, el no sufrimiento, la necesidad de reconocimiento hace que los sujetos lleven a cabo esta migración que yo llamo cosmogónica, cosmovivencial, que no nada más es trasladarse de un territorio a otro, sino es como a partir de ese proceso a uno lo van despojando muy sutilmente de su memoria, de su experiencia, de su gusto estético, o cuando los jóvenes, por ejemplo, me dicen, mira, es que yo allá comía malanga, el platanito, y ya cuando vine a la ciudad me empecé a comer sabritas y Coca-Cola. Entonces ahí también en la cuestión es interesante esa otra beta de la alimentación, el gusto por la música, la manera de saludar con los otros, el tiempo, el fluir del tiempo. Y nosotros, sabes que ya no tengo tiempo, es que me queda poco tiempo, entonces el tiempo se vuelve un medio para estar ¿en qué? Pues, en lo material y en otros espacios. No hablo solo de los pueblos originarios, y los amigos colombianos saben que han trabajado mucho ellos con las comunidades, con los barrios, con grupos de base, saben que ahí hay otras matrices donde podemos recuperar esas pequeñas claves que nos pueden dar otro sentido a esta realidad y nos pueden ayudar a construir proyectos. Ahí están, nosotros tenemos nuestros barrios, nuestras colonias, barrios populares, le llaman colonias, los cinturones alrededor de las grandes ciudades, donde hay que ir a recuperar todo eso. Entonces, más allá de ese espejo llamado modernidad, donde uno se coloque, de pronto uno no se ve, porque como decía Francisco, pues ya no somos chilotes ahora, entonces, ¿qué somos, no? De pronto, esa pérdida de la identidad. A mí me parece eso muy, muy interesante, y pasa por ello también la transformación de la lógica en que los docentes llevamos a cabo nuestras prácticas. Sería eso lo que podría comentar al respecto. Muchísimas gracias. Profe, a usted muchísimas gracias. Vamos entonces ahí ya pues cerrando este especial conversatorio. Yo quisiera invitar a Francisco, a Marta, a Juan
para que generen unas conclusiones frente al tema del día, de cara, aunque en alguna medida ya lo han venido haciendo, pero tenemos opción de profundizar o ampliar en otros sentidos, de cara a aportar y hacer un llamado a la acción transformadora, a los procesos de movilización social y política, dirigido a los movimientos sociales, a los pueblos, a los maestros, maestras, a los centros de investigación, a las universidades. Hay una pregunta que si es posible la puedan articular a esta última intervención. Dice, si conocen ustedes otras formas de pensar los procesos educativos por fuera del sistema, o si se trataría de otra educación dentro del sistema. Bueno, entonces en este caso ya sí, pues damos la palabra a quien quiera comenzar. Si el profesor Francisco tiene el micrófono abierto, bueno, bien pueda, profe. Francisco. Estamos como súper disciplinados así, uno tras otro. Así, o como quieran. Como una buena sala de clases, ¿cierto? Oye, bueno, para ir concluyendo, una de las reflexiones que yo diría que los niños, niñas y adolescentes del sector rural también tienen derecho. Cuando uno piensa en los derechos humanos, generalmente uno de repente piensa en la ciudad, ¿cierto? Cómo se afectan en la ciudad, cómo se afectan en los centros urbanos. Y resulta que también se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los niños, niñas y adolescentes estudiantes en los sectores rurales. Y se doble vulneran o se vuelve a ser una vulneración sobre su condición ya de niño, niña y adolescente cuando los estados los descuidan, los estados los marginan, ¿cierto? Cuando los estados no destinan los recursos necesarios para poder generar junto a ellos modelos de desarrollo alternativos. Y obligan a estos niños a migrar, ¿cierto? A irse, a divorciarse de su territorio. Y eso es sumamente preocupante porque lo que genera eso es una actitud violenta, consciente, sostenida en el tiempo, y que finalmente lo que logra es contravenir la paz y la democracia. Un niño que se va de su territorio, lo que provoca finalmente es que un niño no va a tener sensibilidad o no va a tener esa empatía cuando invadan, cuando contaminen, ¿cierto? Cuando destruyan su territorio, porque ya no es parte de su territorio. Y es el Estado, entonces, es el garante que tiene que, valga la redundancia, garantizar de que ese niño no tenga ese divorcio con su territorio, porque cuando se va de su territorio no es que se vaya de un pedazo de tierra, está dejando a su cultura, a su historia, este modelo de desarrollo alternativo. Fíjense que nosotros en los campos es donde podemos instaurar estos modelos de intervención comunitaria, donde la gente, la comunidad, es el protagonista, ¿cierto?, en el sentido de la participación y la elaboración de su propio modelo de desarrollo, lo que lamentablemente en la ciudad o la gran urbe no se puede. Entonces, lo que hacen los estados, y a partir del caso que yo digo, es exactamente eso. Hay un divorcio, pero consciente, ¿cierto?, de alejar a estos jóvenes, a generaciones de jóvenes de los territorios y dejarlo en manos de los adultos que se van muriendo, van quedando zonas desiertas, y que en definitiva lo que se genera ahí es una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, donde el Estado debe hacerse cargo. Eso atenta contra los territorios, eso atenta contra la paz de las comunidades. Los sectores rurales, las escuelas rurales hacen un tremendo trabajo, un esfuerzo enorme, uno le consta el esfuerzo que hacen más aún en tiempo de pandemia. Imagínense el tema de pandemia con lo difícil que es la conectividad. En los sectores rurales es un esfuerzo enorme de creatividad y de compromiso con sus jóvenes y con sus niños. Y ahí es donde vemos nosotros, por lo menos yo, un Estado totalmente ausente, pero ausente consciente, no ausente, no un ausente así como que se me chispoteó, se me olvidó, no, un ausente consciente para provocar justamente ese divorcio entre el campo y la ciudad en esta discusión de modernidad modernizadora que es tan importante ya adelante, donde el campo y el sector rural, donde los profesores rurales, donde el mundo de la educación rural parece una subeducación dentro de las categorías de la educación. Así que yo creo que finalmente el llamado para mantener el territorio, para pensar conscientemente sobre el cuidado de nuestro planeta, sobre la protección de nuestras culturas, de nuestras raíces y de la proyección de un continente mucho más amigable donde se respeten los derechos humanos, la educación rural, el espacio
de la educación rural, donde se genera educación rural, es fundamental cuidarlo, protegerlo. Y si no los protegemos, insisto, el Estado es el que provoca una doble vulneración de sus derechos de los niños, niñas y adolescentes de estos sectores. Yo me despido solamente con un mensaje de mucha alegría de encontrarlo a ustedes hoy día acá, de poder compartir con esto. Imagínense, nosotros estamos en dos condiciones. Yo terminé con dos reflexiones. Una, feliz por el triunfo de Bolivia. Bolivia, yo creo que con ese triunfo nos da a nosotros una esperanza latinoamericana y nos colocamos todo ese día una polera de Bolivia, pero también de Latinoamérica. Y nosotros en Chile este domingo vamos a tener por primera vez en nuestra historia patria la posibilidad de votar si construimos una constitución con todas las dificultades que tengamos, pero tenemos esa posibilidad. Y en esa posibilidad también estamos pensando los sectores como las islas, cómo vamos a parar la nueva constitución, cómo los territorios alejados, los territorios rezagados durante años y décadas, ¿cierto?, se incorporan de una manera normativa, pero de derecho y de democracia en nuestra nueva Carta Magna, que es las constituciones. Así que un abrazo a todos ustedes, un gusto estar compartiendo con estas reflexiones y por supuesto un tremendo momento de aprendizaje que se quedan acá en este Chiloé para compartirlo con otra gente. Un abrazo. Profesor Francisco, muchísimas gracias a usted y lo mejor para Chile en las próximas decisiones. Bueno, Marta o Juan José. Marta, vale. Listo, seguimos el orden, así como niños disciplinadamente juiciosos. Sí, eso de ser maestro no se nos quita. No, es difícil. Sí. Entonces, como ayer que empecé a leer la proclama del paro en la Plaza de Bolívar y yo, bueno, ay, no te olvidaste, a la clase. Bueno, miren, yo creo que uno escuchando, lástima que no pudimos escucharlo de Venezuela, me ha pasado ya 2 veces con Luis, no hemos podido compartir el escenario a pesar de que hemos hablado bastante. Y en el Congreso Internacional que hubo mundial que hubo de Pedagogía por Defensa de la Educación Pública, yo creo que unas buenas ponencias sobre este debate de las diferencias y de las necesidades de los contextos y de los tipos de educación. Yo creo que aquí están conectados varios aspectos que nosotros hablamos. Uno, el reconocimiento de los territorios, como es el caso Chile y pues Chiapas, y pues yo hablé pues en generalidad de Colombia, pero el reconocimiento del territorio, sus condiciones, sus poblaciones y pues la multiculturalidad que existe y obviamente esa posibilidad de transversarla en los currículos. Pero transversarla no es, como decimos nosotros, reconocer la otredad para negarla y unificarla. Entonces, lo reconozco, son todos diferentes y la educación cumple el papel de igualarlos y homogenizarlos a todos. Ahí es donde está la pena. Ese es el punto para mí más crítico que tenemos nosotros hoy. El debate y la discusión es que si yo reconozco la otredad, si yo reconozco las otras formas de ser, pensar, vivir, de concebir el mundo, de vivirlo y de los contextos, debo es fortalecerlas y posibilitar que sean, no que se parezcan todos a uno, sino que cada uno sea. Y ese es el problema central para reconocer los territorios, las poblaciones y la diversidad en un país. Pero también entender que la crisis sistémica, la crisis frente no solo económica de acumulación del capitalismo que estamos viviendo hoy, sino la crisis frente a la vida, nos exige que estas posibilidades de educación realmente confronten el sistema y generen no solo las formas de vida para sobrevivir, en lo económico o que la educación sirva para que tengan herramientas para trabajar y llevar su vida, sino para construir procesos sociales diferentes. Yo creo que la educación hoy está llamada en todos los niveles precisamente a tener, digamos, como consigna central esa lucha fuerte por la preservación del planeta, por la armonía con la naturaleza, por una lucha contra las posiciones patriarcales que hoy están, digamos, en juego, sobre una condición, digamos, donde el movimiento feminista y mujeres han entrado a levantar unas consignas que no son solamente la de nuestros derechos, nuestra representatividad, sino todo este debate de cuidadoras y de las economías del cuidado
que, digamos, es un aspecto vital de verdad para la transformación. Creo que una educación por la transformación social, en el caso de la educación rural, no solo debe fortalecerla a ella en su reconocimiento y en generar su propia educación, sino también incluso de movilizar lo urbano para fortalecer lo rural en el reconocimiento, pero incluso en las peleas que tenemos aquí de restitución de tierras, del retorno de los desplazados, pero que tengan proyecto de vida, y la educación es transversal, es fundamental, pero fundamental para fortalecer esto y no ese desarrollo, ese mal desarrollo que se ha llamado progreso, que realmente es todo lo contrario, un concepto de destrucción. O sea, es progreso porque se consume, porque se tiene medios, pero no medios para consumir, pero no porque se preserva y se desarrolla para el buen vivir. Entonces aquí, digamos que lo que uno escucha en últimas, este debate de entender territorio, poblaciones, comunidad, recursos y sobrevivencia y convivencia, es precisamente lo que sí, eso, ese currículo diverso, contextualizado y con posibilidades de vida y de trascender a un mundo diferente, ¿no? Un mundo propio. Eso creo que ahí es donde está y donde tenemos que ser una fuerza muy grande los maestros y maestras a nivel mundial. Profesora Marta, muchísimas gracias. Y escuchamos ya por último al profesor Juan José. Bueno, muchísimas gracias a Francisco, Marta, Edgar y a todos los presentes. Pero, pues muy interesante, y yo me llevo algo. Sí, creo que hay esperanza, y lo que tenemos que hacer es ir construyendo este tipo de redes, hacerlas cada vez más amplias, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que hay un hilo que atraviesa todo nuestro continente y que de alguna manera nos toca a todos, y entonces eso hace posible también que construyamos una comunidad latinoamericana que plantee lo distinto, ¿no? Y recordando a Eberto Castillo, un personaje mexicano, cuando le preguntan a algunos mexicanos, don Eberto, ¿cómo recuperamos el territorio que nos quitaron los gringos? Y él les dice, id y reproducíos. Y hoy hay un mundo de mexicanos en esos territorios. O sea, ese estado, pero entonces igual el mensaje sería entre nosotros, hermanos latinoamericanos, hay que reproducirnos para que entonces podamos juntos como una comunidad latinoamericana pues plantear, interpelar este orden y construir lo distinto. Desde luego que es necesario pues la toma de conciencia de todo eso que nos viene determinando, y comprometernos en un proyecto ético-político, un proyecto social, ético-político, y es una apuesta donde yo digo que nos va la vida en eso. Y esa es una de las virtudes que todo, digamos, educador debe tener, ¿no? Tener muy clara su apuesta ético-política para construir lo distinto y poder, y en estos momentos yo veo que en América Latina hay mucho, y en este contexto de la pandemia nos dimos cuenta de que muchos estamos preocupados y ocupados por los mismos temas, ¿no? Que al final de cuentas, como decía, son esos hilos que nos atraviesan y que son muy sensibles. Yo me voy muy, pero muy contento y agradecido por este espacio, enriquecido por todo esto, y pues a seguir trabajando y construyendo y reflexionando, ¿no? Para poder alcanzar eso que estoy seguro que se va a lograr. No, los plazos no son cortos, pero hay que seguir construyendo. Muchísimas gracias. Profe Juan José, a usted muchísimas gracias, y también estoy convencido que todos los que participamos de esta cátedra nos llevamos bastantes elementos de análisis, de comprensión y a la vez también bastantes motivaciones para la acción. Agradecemos entonces la participación de nuestros invitados, nuestra invitada, y a quienes nos han acompañado a través de las redes. Esperamos que este espacio haya propiciado la reflexión y nos regale pistas sobre cómo orientar nuestra acción política. Aprovechamos para invitarles a nuestro próximo conversatorio denominado Periferias Urbanas, Educación e Exclusión. Este evento será la próxima semana, día jueves,
29 de octubre a las 15 horas Colombia, México y a las 17 horas Chile, en directo por este mismo espacio. Al igual, les invitamos este sábado 24 de octubre a las 10 a.m. a la Cátedra Internacional de Paz, donde desarrollaremos el tema Conflicto Armado y Paz Urbana, América Latina, en vivo por Facebook Live Grupo Cavilán. A todos y todas, muchísimas gracias por participar en esta construcción de paz como principio ético, latinoamericano e identitario de las luchas de nuestros pueblos. Que tengan una feliz tarde y noche. Gracias. Gracias a todos, a todas. Vero. Muchas gracias, profe. Gracias por la invitación. Chao a todos. Ha sido muy, muy especial escucharles. Muchísimas gracias.